Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 10. Yo le voy a dar lectura y le pido por favor que pongan mucha atención al pasaje que vamos a estudiar, porque hay muchas cosas aquí interesantes que se deducen obviamente del texto mismo. Dice así la palabra del Señor: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los cielos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si se dan cuenta, desde el versículo 4 al 10 es toda una sección. No hay puntos seguidos ni puntos finales, sino hasta el versículo 10. Por lo tanto, vamos a tomar esta porción, ¿cierto? Toda esta perícopa, como se dice habitualmente, porque está aquí circunscrito el pensamiento que Pablo, ¿cierto?, establece como segunda idea general. Pero antes, quiero que tengamos otro momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra, te ruego que nos ayudes en esta mañana a entender, Padre, lo que tú inspiraste en su momento y entregaste al apóstol Pablo para que esta información, esta epístola sea leída por los creyentes. El día de hoy, un grupo de tus hijos también está estudiando, Padre, tu palabra, y te rogamos que nos ayudes a poder aplicar las enseñanzas que se desprenden también de este pasaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, hermanos, en esta ocasión la idea del sermón, de la exposición, tiene que ver con el siguiente título: 5 características de una iglesia elegida. Para poder introducirnos en el tema, en la primera exposición notamos, ¿cierto?, que el apóstol Pablo da gracias al Señor por 3 pilares que constituyen lo que son una iglesia sana. En el versículo 2 y 3 dice: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estuvimos estudiando la vez pasada, ¿cierto? Y una de esas características tenía que ver con, valga la redundancia, lo que son los pilares esenciales de una iglesia saludable. Y aquí estuvimos viendo 3 conceptos: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De algún modo, estas características subrayan, por supuesto, las características de una iglesia, ¿cierto?, en pleno, saludable y que está creciendo. Ahora, los versículos 4 al 10, hermanos, no cambian este énfasis, aunque sí ahora se subrayan otros aspectos, ¿cierto?, que tienen que ver con las características de una iglesia elegida, y esto basado también en el versículo 4. Noten que el versículo 4 empieza con una pequeña palabrita, ¿cierto?, que nos abre un poquito la puerta a las explicaciones de lo anterior. Después de que Pablo da gracias al Señor y describe los 3 pilares de una iglesia saludable, va a establecer diciendo: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo el apóstol Pablo ahora, desde el versículo 4 al 10, es dar más contenido, ¿cierto?, fundamental de por qué esta iglesia, ¿cierto?, es una iglesia saludable y por sobre todo es una iglesia elegida. En ese sentido, la razón, ¿cierto?, por qué Pablo agradece entonces es porque sabe que los creyentes en Tesalónica han sido escogidos. Ahora, una buena pregunta es: ¿cómo Pablo puede saber que eran escogidos?
Uno puede preguntar ahora en el día de hoy, ¿cierto? ¿Tú sabes quiénes son los escogidos? Sin duda que hay un aspecto en el que nosotros somos ciegos a ello. No podemos saber quiénes son escogidos. Sin embargo, hay evidencias en las Escrituras que van mostrando cuáles son las características de una iglesia elegida. Y nos encontramos justamente con la iglesia de Tesalónica, que tiene justamente las características de una iglesia elegida, como Pablo quiere explicar. Sin duda, hermanos, no sabemos quién está en la lista de los elegidos de Dios, así puntualmente, ¿cierto? No obstante, como ya dijimos, el Nuevo Testamento da pautas de cuáles son esas características concretas de quién ha sido elegido, y por ello podemos llegar a ciertas conclusiones. Y justamente esto es lo que Pablo va a hacer aquí, en esta sección que empieza en el versículo 4 al versículo 10. Notemos cuáles son las razones que vamos a estudiar en esta mañana. Aquí las tenemos todas juntas para que usted también tenga una idea general de cuáles son las ideas o las líneas esenciales de cada punto, estos 5 puntos o estas 5 características que tiene esta iglesia, y la cual también puede decirse que es una iglesia elegida. La primera, ¿cierto?, tiene que ver con que una iglesia elegida está compuesta por miembros evangélicos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a explicarlo. Una iglesia elegida está compuesta por miembros activos. ¿A qué se refiere con eso el pastor? Vamos a verlo aquí también. Y de hecho Pablo lo está sugiriendo en esta sección. También una iglesia, por supuesto, elegida está compuesta por miembros testimoniales. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo esta mañana. Cuarto punto. Una iglesia elegida está compuesta por miembros convertidos. Parece lógico eso, ¿cierto? Pero ¿cuál es la idea? ¿En qué sentido podemos entender este concepto tan conocido en el Nuevo Testamento? Y obvio, podremos decirlo. Finalmente, una iglesia elegida está compuesta por miembros con esperanza. ¿En qué sentido? ¿Cierto? Pablo usa el concepto de esperanza. Vamos a verlo en esta mañana. Entonces, hermanos, vamos con lo que es el primer punto de esta mañana. Una iglesia elegida está compuesta por miembros evangélicos, ¿cierto? Lamentablemente o tristemente el término evangélico es tan a veces superficialmente usado que en el día de hoy, incluso en las encuestas que se hacen, muchas personas pueden decir que son evangélicos, pero hay mucho, ¿cierto?, o que a lo mejor desear de sus propias vidas. Conversando con mi papá me decía el otro día que en una encuesta, ¿cierto?, le preguntaban a una persona que estaba un poquito, ¿cierto?, pasado de copas, borracho, a qué religión pertenecía, y él con fuerza, levantando la mano, decía: yo soy evangélico, decía. Seguramente ese testimonio se ha repetido muchas veces en lo que es lo que son las encuestas en nuestro país, ¿cierto? Quizás especialmente acá en el sur. ¿Cuántas personas, cierto?, se adhieren y dicen: no, yo soy evangélico, y sus vidas quizás no demuestran lo que el concepto evangélico quiere decir, hermano. Por eso es importante que entendamos esta idea desde lo que las Escrituras nos están diciendo. De la misma manera, entonces, que en el día de hoy hay muchos católicos nominales, solamente de nombres, hay muchos evangélicos nominales, pero el concepto evangélico es un concepto, un término en el Nuevo Testamento que no tiene nada que ver con lo que se entiende muchas veces en el consenso, digámoslo así, cultural de nuestros días. Cuando señalamos, hermanos, también que la iglesia de Tesalonicenses es una iglesia elegida, es porque estamos diciendo que es una iglesia que está compuesta por miembros que fueron evangelizados y que el evangelio transformó justamente sus vidas. Por eso que no debemos de restar importancia al concepto de ser evangélico. Sin duda que la gente quizás no lo entiende, pero es importante que lo tengamos presente. Por eso aquí el primer versículo, ¿cierto?, expresa esta idea. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y noten el pues. El pues también es, obviamente, una palabra explicativa. ¿Y en qué consiste? ¿Por qué Pablo sabe que los creyentes de Tesalónica han sido elegidos? Y Pablo lo está diciendo claramente aquí. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, más encima lo recalca, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis.
¿Cuáles son las razones que Pablo da para asegurar que son una iglesia elegida? Vuelvo a leer, y usted puede también corroborar ahí en su Biblia o en la pantalla. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis. Ahora, quizás a veces algunos comentaristas tienden a interpretar este concepto de poder un poco más allá de lo que Pablo está sugiriendo. Déjenme darle un ejemplo de un autor que voy a citar esta mañana 2 veces, que es el comentario de Gary Shogren. Él dice lo siguiente: porque el evangelio que trajimos os llegó no solo con palabras que hablamos, sino también con milagros y en la operación del Espíritu Santo y con el gran sentido de certeza que tuvimos en el evangelio. Y era un informe excelente. Por supuesto, esta lectura no es muy correcta porque en términos concretos el texto no nos habla de milagros, solamente nos habla de poder, que es la palabra dunamis, de donde también, ¿cierto?, surge el término dinamita. Por supuesto, el evangelio no es dinamita en cierto sentido que voy a explicar aquí. La dinamita generalmente destruye. El evangelio hace lo contrario. La fórmula que nos propone este autor es entonces que el evangelio, o las razones por las cuales ellos saben, el apóstol Pablo y su equipo pastoral, que fueron elegidos, es porque en Tesalónica, el poco tiempo que estuvieron, de acuerdo a Hechos 17, ¿cierto?, se debió también a que hubo poder de los milagros, el poder del Espíritu Santo y también la certeza que acompañó el mensaje. Ahora, sin embargo, al examinar un poquito con más detenimiento el texto, la idea de Pablo, hermanos, más bien es la siguiente: pues nuestro evangelio no llegó solamente con palabras humanas engañosas, porque eso es lo que Pablo tiene en mente en el contexto, o palabras persuasivas de humana sabiduría, como Pablo lo dice en 1 Corintios 2, versículo 4 en adelante, ni con palabras lisonjeras, ¿cierto?, en el capítulo 2 de Tesalonicenses, versículo 5, sino con el poder inherente y eficaz que trae consigo el querigma evangelical. La palabra querigma tiene que ver con el contenido del evangelio, o sea, el evangelio mismo. Y Pablo, de hecho, lo que está diciendo es que el poder inherente de la palabra, ¿cierto?, fue la que trajo resultados en medio de los tesalonicenses. En otras palabras, la fórmula que notamos aquí es que la palabra eficaz más el Espíritu Santo, ¿cierto?, y más la certeza fue la fórmula que había en aquel lugar, y de hecho es lo que Pablo está subrayando. Ahora, déjenme tratar de explicar un poquito más este detalle para poder entender por qué Pablo está diciendo eso y no está sugiriendo milagros. De hecho, el texto griego ni siquiera aparece este término como sugieren algunos autores como el que he mencionado. Es fácil interpretar muchas veces carismáticamente el texto cuando el texto no lo está sugiriendo. Ahora, la fórmula divina entonces, hermanos, siempre es palabra eficaz más Espíritu Santo, o el poder del Espíritu Santo más la palabra eficaz. ¿Qué quiero decir con eso? Y aquí cuando Pablo habla de la palabra, ¿cierto?, como notamos en algunos ejemplos del Nuevo Testamento, está refiriéndose al poder de la palabra. Y aquí podemos contrastarlos, dinamita o dínamo. No sé si ustedes conocen la palabra dínamo. Habitualmente cuando venía yo a Pitrufquén, hace bastante años atrás, ¿cierto?, mi tío tenía una bicicleta antigua que tenía un dínamo, ¿cierto?, para poder encender una luz. Y ese dínamo se conectaba o se ponía, o se ladeaba, más bien dicho, hacia el canto de la rueda trasera de la bicicleta para que al rodar la rueda, el dínamo generara corriente o energía para que la luz, ¿cierto?, también pudiera alumbrar en lo que era el andar, digamos, al usar una bicicleta. Y quizás la idea, como dice otro autor, ¿cierto?, es más bien que el poder, ¿cierto?, que genera la palabra de Dios tiene que ver más bien con esto, con un dínamo, más que con dinamita. Como les dije, la dinamita es destructiva, aunque también da la ilustración de poder. Entonces, lo que estamos aquí, ¿cierto?, diciendo es que la palabra del Señor, de acuerdo a Pablo, como nos sugiere aquí en el texto, es que el poder dinámico del Evangelio
¿cierto? Fue el que también se hizo presente en medio de ellos. Déjenme mencionarles dos ejemplos en donde también este término se usa con este sentido. Por ejemplo, en Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ahí está, ¿cierto?, lo que es la frase en el texto griego, dunamis gar theos. ¿Qué significa eso? Porque poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y noten que es el evangelio el que tiene ese poder. Y Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En 1 Corintios 1:18, Pablo también usa este concepto para decir, porque la palabra de la cruz, ¿cierto? Aquí, en otra manera de decirlo, ¿cierto? Palabra de la cruz se refiere al evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, dunamis theo es stin, dice el texto griego, y eso se traduce como es poder de Dios. Dinamita, por un lado, en el sentido de que es eficaz, pero más bien tiene la idea de dinámica, ¿cierto? El poder dinámico del evangelio en ese sentido. Por eso, hermanos, esto nos enseña que el evangelio es relevante por sí mismo, no necesitamos añadirle ningún ingrediente humano. Por eso, hermanos, que el énfasis de nuestros cultos debe ser la palabra explicada, la palabra enseñada. ¿Quiere usted que sus amigos, sus familiares conozcan al Señor? Traten lo posible de que puedan ser, ¿cierto?, integrantes, ¿cierto?, oyentes de la palabra. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios, ¿cierto? El evangelio trae un poder inherente, eficaz y dinámico que transforma los corazones. Por eso el énfasis de ser bíblicos, y ser bíblicos no es solamente un eslogan. Ser bíblicos implica estudiar las escrituras, exponer las escrituras, escudriñarlas, escarbar en ellas. Como dije, hermanos, esto nos enseña que el evangelio es eficaz, ¿cierto?, y relevante por sí mismo. No necesitamos añadirles ingredientes humanos, ¿cierto? Porque de hecho el evangelio es poder, como dice Pablo, de Dios actuando en quienes oyen su palabra. Ahora, muy interesante que en el mismo Pablo, en la misma epístola, ¿cierto?, en el capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente. Noten por favor ahí ustedes en sus pantallas. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Qué agradecidos Pablo, ¿cierto? Siempre está dando gracias y aquí otra vez da gracias a Dios. ¿Y por qué da gracias a Dios, como yo decía en la mañana? ¿Cierto? Qué bueno es encontrar una buena audiencia esta mañana y eso es lindo, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay personas que van a escuchar la palabra, ¿cierto?, del Señor. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, noten el énfasis, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Ahí obviamente está subrayando cuál es el sentido del versículo 4 y versículo 5, ¿cierto? Sino según es verdad, la palabra de Dios, noten, la cual actúa en vosotros los creyentes. Miren, hermanos, la palabra actúa es muy interesante. Aquí trato un poquito de explicar que la frase literal dice de esta manera, la cual también energetai en jumín. Eso es lo que dice el texto, se traduce, lo cual también está operando en ustedes. Y no sé si la palabra operando puede ser la traducción más exacta de la palabra energetai, que es una palabra que también está muy relacionada con energía. ¿Conocen ustedes esa palabra? Cuando Pablo dice que la palabra de Dios, la que recibieron ellos, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es verdad. La palabra de Dios, la cual energetiza, si se puede decir, perdón, si eso no es la palabra correcta, o está operando en vosotros los creyentes. Hermanos, ¿cuál es la conclusión de esto? La palabra de Dios por sí misma tiene el poder dinámico de cambiar a las personas. Por eso Pablo dice, porque conocemos, hermanos, de Dios, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras humanas simplemente,
sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, como fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Sabemos que ustedes son elegidos porque en Tesalónica se predica la palabra de Dios. Sabemos que ustedes son elegidos porque la palabra predicada domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año, va a actuar en los creyentes. Va a transformar, va a convertir un corazón duro. No sé si usted está entendiendo el mensaje, hermano. Si alguien necesita en este mundo con imperiosidad de escuchar la palabra de Dios, son todos los hombres. ¿Por qué razón? Es porque la palabra, hermanos, tiene el poder dinámico de transformar la vida del hombre. Ahora, teniendo esto en cuenta, déjenme tratar de poder explicar y poner esto en contexto, ¿cierto?, de lo que hacemos y de la vida misma cuando la palabra de Dios es predicada. Tenemos aquí un relato descriptivo, una narración de los hechos, justamente en el contexto de cómo empieza también la obra en Tesalónica, en Berea y en otros lugares, como notamos aquí en esta sección de la palabra del Señor. Sin embargo, usted va a poner atención, es que este es un relato descriptivo. No quiere explicarnos los por qué, simplemente es un relato periodístico de lo que sucedió. Noten, por favor, voy a leer con atención para que usted ponga atención. Pablo, cierto, ahí junto al equipo está predicando la palabra del Señor. Y él dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, recuerden que la audiencia es básicamente ahí en Atenas, ¿cierto? En donde habían muchos incrédulos, seguidores de los dioses griegos, donde habían un panteón lleno. Pablo tiene la oportunidad de predicar a una audiencia, ¿cierto?, secular, más bien dicho, y filosófica. Pero dice él en su mensaje, pero Dios, habiendo pasado por alto, ¿cierto?, los tiempos de esta ignorancia. Imagínense a Pablo hablando a voz en cuello ahí, ¿cierto? Y dice, ahora Dios, ese mismo Dios, ¿cierto?, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Pero cuando oyeron, y aquí Lucas, ¿cierto?, evidentemente toma la pluma y trata de explicarnos lo que sucedió, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero noten el versículo 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hermanos, cuando se predica la palabra, no todos van a creer. En este ejemplo descriptivo, el autor Lucas solamente quiere constatar los hechos evangelicales, ¿cierto?, de lo que es la evangelización en los primeros siglos, y cómo es que algunos desecharon la palabra del Señor, pero cómo otros llegaron a creer. Y mi pregunta esta mañana para ustedes es, ¿cómo es que estas personas pudieron llegar a creer? Se menciona a Dionisio, Dámaris y de hecho otros más. Y aquí es donde tenemos que tener, ¿cierto?, lo que es la aplicación de las escrituras cuando leemos. Déjenme comentar ahora una explicación de esto. Tenemos varios versículos aquí que explican, porque tienen una connotación prescriptiva, muy diferente al relato descriptivo, ¿cierto?, que simplemente narra los hechos como lo hace un periodista. Lucas tomó, ¿cierto?, nota de todo lo que sucedió y nos comentó lo que sucedió en su contexto y cómo algunos creyeron, pero cómo otros se burlaban incluso. Ahora, ¿cómo llegaron a creer? Noten, hermanos, que cuando Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, está diciendo, no eran palabras huecas, no eran palabras de filosofía humana, no, era palabra, ¿cierto?, poder que transforma. Noten por favor, hermanos, estos versículos, seguramente ya los ha leído. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Esto está hablando de la regeneración. ¿Cuál es la causa? Noten esta preposición,
por, es una causa preposicional, ¿cierto? Por la palabra de Dios, o sea, el Evangelio, para que seamos primicias de sus criaturas. Uno podría leerlo de esta manera. Nos hizo nacer a causa de la palabra de verdad. Primera Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, otro concepto que tiene que ver con el nacer de nuevo, no de semilla que se corrompe, sino de una semilla incorruptible, y noten, por la palabra de Dios, el Evangelio, que vive y permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. Efesios 5:25 al 26, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Noten la expresión que usa aquí. Hay mucho del contexto del Antiguo Testamento, porque habían muchos lavamientos en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, ¿cierto?, para poder entregar sacrificios. Pero aquí Pablo combina este lenguaje y dice que lo que lava es el agua por la palabra. Está de una otra manera diciéndonos, ¿cierto?, que la palabra del Señor fue finalmente la que nos lavó. Y en este caso, la palabra lavar aquí tiene la idea de purificación completa. ¿Quién hace eso? No es el pastor, no es el predicador, hermanos, no es el evangelista, es la palabra por sí misma. Juan 3:16 nos ayuda a entender el ingrediente divino. Lo que es nacido de la carne pertenece al ámbito biológico de la carne. Y lo que es nacido del espíritu pertenece a la biología espiritual, diríamoslo así. Por eso que dice lo que es nacido del espíritu procede justamente del espíritu. Hermanos, la fórmula en el Nuevo Testamento, digámoslo así, dinámica, siempre tiene que ver con la palabra predicada y la dinámica, ¿cierto?, del Espíritu Santo abriendo los corazones. Por eso Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente con palabras, y debemos entender ahí palabras humanas. No. El evangelio no es solamente palabras humanas, es poder eficaz. Ese es el concepto, hermanos, que Pablo nos quiere mencionar. ¿Cómo llegaron a creer los tesalonicenses? Bueno, usted ya sabe, por la palabra predicada. ¿Qué es lo que debemos predicar en el Lautaro, hermanos? ¿Experiencias personales? No. ¿Sueños, visiones? No, hermanos. Debemos predicar las escrituras. Debemos predicar, explicar las escrituras, enseñarlas, y usted debe meditar en ellas, porque de esa forma el Señor obra en los corazones. Ahora, sigamos adelante un poco más. Tenemos este concepto, ¿cierto? Déjenme explicar un solo punto más relativo a esto, para que no queden dudas de que es la obra de salvación, como decía el hermano Hansen, la dirección siempre pertenece al Señor. Pablo no es solamente en Tesalónica o en el mensaje a los tesalonicenses relaciona la palabra de la cruz con poder, ¿cierto? Sino también acá en 1 Corintios 1:18, cuando dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es dunamis de Dios. Ahora, déjenme explicarle, y un detalle quizás un poquito más de exégesis, que ustedes lo van a entender, porque lo voy a explicar de manera bastante clara. Literalmente el texto se lee así: a los que están siendo salvados. Alguien podría leer la expresión, pero a los que se salvan. ¿Cómo? ¿Es que acaso tú te puedes salvar solo? El texto con más precisión, ¿cierto? Porque usa el verbo ahí en presente participio pasivo. Un poco enredado eso puede ser esta mañana, pero la lectura literal más bien es la siguiente: a los que están siendo salvados. La voz pasiva siempre habla de algo que nos sucede, no de algo que yo hago. Por eso que, hermanos, generalmente cuando nosotros reaccionamos a la palabra del Señor, valga la redundancia, reaccionamos a un poder eficaz. No es que usted y yo tomó una decisión. Antes de eso hubo un acto soberano de Dios de salvarnos, de darnos los oídos espirituales y de escuchar ya no como escuchábamos antes. Noten que aquí la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hermanos, ¿cómo es que usted esta mañana está escuchando la palabra del Señor y no le es locura a usted?
porque Dios hizo una obra en su ser interior. Y sus oídos, ¿cierto?, escuchan la palabra del Señor y a usted le agrada la palabra del Señor. Eso es lo que se espera de los creyentes. Por eso el deseo constante de reunirse es: voy a reunirme para escuchar la palabra del Señor. Ahora, literalmente el énfasis aquí no está en el poder de los hombres, de las decisiones. Literalmente se traduce a los que están siendo salvados. Eso es, y nos habla de que Dios nos rescata incluso, hermanos, en nuestra condición. No son las personas que se hacen salvas, sino es Dios quien salva, y cuando Él quiere, como claramente el apóstol Pablo lo dice en Juan también 3, cuando explica a Nicodemo, ¿cómo es que tú naces de nuevo? Por ello Pablo da por sentado que si estamos siendo salvados es porque es poder, ¿cierto?, de Dios en acción. ¿Por medio de qué? De la palabra de la cruz. Ahora, ¿cuál es la fórmula eficaz entonces? Vuelvo a repetir. Recuerden que este primer punto es: una iglesia elegida está compuesta por miembros evangélicos que han sido transformados por el evangelio, y son evangélicos porque abrazaron la buena nueva de Cristo. Esta mañana usted, si es un creyente verdadero, es un evangélico en todo el sentido bíblico del término, porque fue evangelizado en su momento, comprendió su condición, y el evangelio fue eficaz transformando su vida. Hermanos, una iglesia elegida está compuesta por miembros evangélicos, no nominales, sino realmente cambiados y transformados por el poder del Señor. Segundo punto: una iglesia elegida está compuesta por miembros activos. Noten el versículo 6 y 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, haciendo o habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Noten, hermanos, que aquí hay varias señales de miembros que demuestran características de alguien que es diferente. Imitadores, recibieron la palabra, ¿y en qué contexto? En mucha tribulación, ¿cierto? Pero también dice que fueron ejemplos o llegaron a ser ejemplos para otros creyentes. Hermanos, aparte del uso administrativo de la palabra activo, yo no lo estoy usando en ese sentido. Administrativamente se habla en las iglesias locales de miembros activos y miembros pasivos. Me refiero a este concepto con un sentido espiritual. Una persona que tiene vida espiritual está activo. Una persona que está muerta, bueno, es pasivo en todo el sentido de la palabra. Una iglesia, hermanos, elegida, está compuesta por miembros que tienen vida. Eso podría haber sido quizás una expresión más adecuada, ¿cierto? Pero entiéndase como una iglesia elegida está compuesta por miembros activos. Una iglesia que está compuesta por miembros, ¿cierto?, que tienen vida espiritual. ¿Y cuáles son esas características que revelan que tienen vida espiritual? Como dije, hermanos, el concepto de pasivo habla de alguien que necesita ser estimulado constantemente. Conversando con mi padre ayer, él me recordaba antiguamente las ilustraciones que usaban los pastores para definir muchas veces, ¿cierto?, a los cristianos. Él decía y se acordaba de los cristianos carretilla. No sé, algunos de ustedes seguramente se acordarán de esos ejemplos. ¿Cuál es el cristiano carretilla? El cristiano carretilla es el que tú levantas la carretilla, la mueves y la dejas ahí y ahí queda. Espero que no hayan cristianos carretilla en nuestra iglesia, ¿cierto? Que tenga que estar siempre siendo estimulados, ¿cierto? Para que puedan actuar, para que puedan servir al Señor. Es triste encontrar muchas veces a cristianos carretillas, y quizás también hay otros tipos de cristianos. Pablo, de hecho, lo está denunciando también en la carta, a los de poco ánimo, a los ociosos incluso, que no querían hacer nada, hermanos. Ahora, desde el punto de vista lógico y cronológico incluso, hermanos, el orden de las evidencias de los creyentes de Tesalónica es el siguiente. Primero, los creyentes de Tesalónica recibieron la palabra. El concepto de recibir en el Nuevo Testamento es bastante variado. Hay varios términos para definirlo, como estudiamos en algún momento. No sé si se acuerdan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Ahí la palabra recibir es una palabra muy diferente a la que usa Pablo aquí, que es dejomai, ¿cierto? Y la palabra dejomai avanza un poquito más semánticamente que la palabra, ¿cierto?, lambano, que se usa en Juan 1:12, 1:10, 1:11 también. Aquí avanza un poco más y no solamente implica el tomar algo, sino el aceptarlo. Y por sobre todo, el abrazarlo, como les explicaba yo en su momento. Por eso que se pone ahí guardar. Y esto, en cierto sentido, demuestra también una dinámica. Los creyentes de Tesalónica escucharon la palabra, ¿cierto? La tomaron y no la recibieron como palabra de hombres, la aceptaron, ¿cierto? Pero más encima, hermanos, la guardaron, la abrazaron, la estudiaron, la meditaban en la semana. Y eso actuaba, por supuesto, en ellos para transformar sus vidas. Segunda cosa, los tesalonicenses imitaron, ¿cierto? ¿Y qué cosa imitaron? Noten, por favor, nuevamente el versículo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, el equipo pastoral, y del Señor. Interesante la palabra imitadores, es la palabra mimetes, de donde surge nuestro término mimo, ser imitador o ser replicador. Y qué bueno, hermanos, es que los creyentes de Tesalónica llegaron a hacer eso. El punto es, nosotros somos imitadores de los buenos ejemplos del liderazgo, somos imitadores del Señor. ¿Cuántos malos ejemplos vemos a diario? Por eso es mejor apagar la tele, porque cada vez vemos malos ejemplos por todos lados. ¿Qué cuesta, hermanos, seguir los buenos ejemplos? Y aquí Pablo está diciendo que los tesalonicenses, ¿cierto?, fueron una excepción también en medio de ellos, porque llegaron y fueron imitadores de Pablo y del Señor, imitadores, ¿cierto?, en ese sentido. La otra cosa importante es que los tesalonicenses llegaron a ser ejemplos. La palabra ejemplo es muy importante. Pablo le dijo a Timoteo, ¿cierto?, que sea ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y la palabra ejemplo es la palabra muy interesante, tupos, de donde surge el concepto de cuño, sello y tipo. Muchas veces en las empresas se usan, ¿cierto?, patrones de repente o plantillas, si se puede decir, para trabajar en serie. Seguramente alguno de ustedes podría conocer algo de ello. Bueno, el concepto de ejemplo es el concepto de tupos o tipo. Los creyentes somos llamados a ser ejemplos, hermanos. Somos llamados a ser un tipo. Ojalá se replicaran los creyentes. Sin embargo, muchas veces no sucede así. Ahora, sin duda que los tesalonicenses, hermanos, eran una iglesia compuesta por miembros activos porque vivían las características propias de quien es creyente. Fueron imitadores del Señor y de los buenos ejemplos de liderazgo. Recibieron la palabra, ¿cierto? La abrazaron con gozo, no cuestionaron, ¿cierto?, la exposición. Además, fueron ejemplos, en este sentido, fueron tipos. Alguien podría decir, mira, fíjate cómo él se conduce. Esa es la manera de un creyente. Por eso una buena pregunta es, hermanos, ¿somos nosotros una iglesia tipo? ¿Podemos ser un ejemplo para los creyentes y aún para otras personas? Es importante que entendamos esto, hermanos, porque eso claramente, evidentemente, tiene una connotación testimonial muy clara. Ahora, el versículo termina diciendo lo siguiente. Y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La palabra del Espíritu Santo también puede traducirse con gozo que produce el Espíritu Santo, ¿cierto? Un genitivo de producción se llama técnicamente hablando. Pero aquí, ¿cuál es la idea? Hermanos, ustedes no deben de olvidar que los tesalonicenses estaban pasando un tiempo de mucha tribulación, como lo dice acá. No estaban viviendo la gran tribulación, que es otra cosa. Eso es escatológico. Estaban pasando por la tribulación contextual de vivir bajo un imperio pagano como el imperio romano y bajo la persecución de los judaizantes, que rechazaban, hermanos, tajantemente a Cristo como el Mesías o como el Señor. Sin embargo, ellos habían creído en Cristo y con gozo servían al Señor, con gozo que producía y que produce el Espíritu Santo. Por eso llegaron a ser también
tipo, ¿cierto? O ejemplo, prototipo también podemos señalar. Ahora, una pregunta aquí, hermanos, que nos puede ayudar. ¿Cómo alguien puede llegar a querer y hacer la voluntad de Dios? Esto es, a ser activo espiritualmente hablando. Muchas veces nos encontramos, quienes trabajamos en la obra de Dios, con falta de personas que quieran comprometerse con la obra del Señor. Y eso es triste, sin duda es triste. Porque estamos llamados a ser activos, hermanos, en la obra del Señor. Sin duda que uno no puede obligar a las personas porque se espera que usted actúe, hermanos, en función de lo que conoce. Ahora, ¿cómo alguien puede llegar a querer y hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo es que alguien dice, yo quiero ayudar en esto, yo quiero actuar en esto, quiero ser o servir en esta área? Me gusta lo que dice Pablo también en el siguiente versículo, Filipenses 2:13, porque está muy relacionado. Pablo usa mucho vocabulario que, cierto, trasciende de una epístola a otra. Un creyente debería querer y hacer, porque Dios es el que en vosotros, dice Pablo, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando nosotros decimos, hermanos, una iglesia elegida está compuesta por miembros activos, estamos diciendo que esos miembros también son compatibles con este poder eficaz. Un eléctrico podría explicar, ¿no es cierto?, que no es llegar y conectar un enchufe, mezclar los cables, porque puede producirse un cortocircuito, sin duda. Pero los creyentes, hermanos, somos compatibles a la voz y al llamado que hace el Espíritu Santo de actuar para el Señor. Como dice Filipenses claramente, Dios es el que vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Son creyentes compatibles con la obediencia al Señor. ¿Usted es compatible con el Espíritu Santo y su presencia en su vida? Porque si es así, usted va a estar, hermano querido, dispuesto a trabajar para el Señor, dispuesto a ser un creyente activo, no pasivo. Dice Pablo, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. La intención es una cosa, la acción es otra cosa. Ahora, qué interesante el término produce. Noten, energeo. La misma palabra que Pablo usa en Tesalonicenses 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa, ¿cierto? Ahí está el concepto energeo, el mismo verbo en ese sentido, el mismo infinitivo, porque de hecho eso es lo que hace la palabra. Noten lo que Pablo dice, Dios es el que en vosotros produce esa actitud, esa energía espiritual para poder hacer, no solamente para poder hacer, sino para poner en nuestros corazones la intencionalidad espiritual. Hermanos, ¿está esta actitud en usted? ¿Usted es compatible con esta sugerencia del Espíritu Santo de querer hacer, ¿cierto? De tener la intención de hacerla, o usted escucha otras voces que le dicen, no, ¿para qué te vas a comprometer? ¿Por qué tienes que hacer esto otro? Que el Señor nos ayude en esto, hermanos, para que seamos conscientes de que un creyente verdadero, elegido, es un creyente que actúa, es un creyente, hermanos, que responde a la voz del Espíritu Santo. Vamos con el tercer punto. Una iglesia elegida está compuesta por miembros testimoniales. ¿A qué me refiero con esto? Noten el versículo 8. Noten que Pablo, esto es todo lineal, todo es una idea, ¿no? Cuesta un poco separarla. Dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque, y ahí está explicando por qué razón ellos llegaron a ser ejemplos geográficamente en lugares que estaban muy lejanos a donde ellos vivían. Y ese porque nos explica, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, como ya lo dijo en el 7, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Déjenme desarrollar este punto con 4 conceptos que
se desprenden de este versículo, de este pasaje. Primero, hermanos, una iglesia evangélica debe tener miembros evangelizados y a la vez debe ser una iglesia evangelística. Esto es una iglesia testimonial. Vuelvo a repetir, una iglesia evangélica debe tener miembros evangelizados. Y de hecho, la característica de una iglesia evangélica es que predica el evangelio y que vive el evangelio cristocéntrico, si se puede decir. La centralidad de Cristo está en esa iglesia. Y si eso es así, por supuesto también debe ser una iglesia que comunica el evangelio a otros. Eso es una iglesia testimonial, que tiene miembros, hermanos, testimoniales, que dan testimonio de Cristo, que hablan a otros acerca de Cristo. Segunda cosa, la expresión divulgada, exetai, ¿cierto? Tiene la idea de retumbar, de algo que hace eco. Cuando éramos pequeños, ¿cierto? Nosotros en el campo de mi abuelo, había un lugar especial cerca de un riachuelo y gritábamos fuerte porque en ese lugar, de una u otra manera, nuestra voz se replicaba. Era como un eco. Es habitual, ¿cierto? Cuando uno es pequeño, cuando es chico, hacer eso. Bueno, hermanos, Pablo usa un concepto que tiene que ver con ello, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. La palabra hizo eco, hermanos, y dice, no solo en Macedonia, que eran regiones aledañas ahí, ¿cierto? Y Acaya, sino también en todo lugar. Y noten qué es lo que hacía eco, no solamente la palabra del Señor, por medio de vuestra fe. Por medio de vuestra fe, ¿cierto? Es que la palabra del Señor se hacía eco. Y Pablo dice, por medio de vuestra fe, ¿cierto? Se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Tercera cosa importante. La fe de los tesalonicenses no era simplemente una fe psicológica. ¿Cuánta gente, hermanos, cuántos creyentes evangélicos son evangélicos simplemente evangélicos psicológicos? Son creyentes, pero nadie lo sabe. Subjetivamente hablando, tienen conceptos evangélicos, pero nadie sabe que son creyentes. Pueden pasar años y nadie puede darse cuenta de que tú eres creyente o de que aquellas personas o muchos, ¿cierto?, que dicen ser evangélicos son creyentes. Y muchos podrían mencionarlo, podrían tomarlo como algo positivo. Y nadie se ha dado cuenta de que soy creyente. Error, hermanos, error. Los creyentes son conocidos porque son evidencia, son un eco, hermanos, de Cristo, son un eco del Evangelio. La fe de los tesalonicenses, por supuesto, no era simplemente una fe subjetiva, trascendió lo geográfico. Y aquí se mencionan ciertas dos regiones, Macedonia y Acaya. ¿Es usted un creyente psicológico simplemente? ¿Es un creyente que se esconde, que nadie sabe? ¿O es un creyente testimonial? Cuarta cosa, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es una expresión que apunta al hecho de que la semilla del Evangelio ya había sido esparcida por los mismos tesalonicenses, y esto en el mercado, en las plazas, en el puerto, en todo lugar, en la fábrica podríamos agregar, ¿cierto? En tu trabajo, entre tus colegas. Hermanos, no tenían necesidad de hablar nada porque los creyentes de Tesalónica habían expandido su fe, la habían exteriorizado. No sé si está dando cuenta usted por qué Tesalonicenses es un ejemplo de iglesia en el Nuevo Testamento. Una iglesia elegida, hermanos. Además, ¿cierto?, de tener características propias de una iglesia elegida, como las que hemos mencionado, ¿cierto?, que tiene miembros evangélicos, que tiene miembros activos, también tiene miembros testimoniales que dan fe justamente de el Evangelio. Cuarto punto tiene que ver con lo siguiente. Una iglesia elegida también, hermanos, está compuesta por miembros convertidos. Y esto puede ser algo de perogrullo, algo obvio, algo evidente, pero no siempre, a veces, las personas tienen este concepto claro. Y de hecho Pablo usa varias palabras para referirse a quienes son verdaderos creyentes. Versículo 4, noten, porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección.
La palabra elección está muy clara ahí en el texto. Pablo sabía eso con su equipo pastoral y en parte lo sabe porque hay evidencias concretas de que eran elegidos, imitadores, eran ejemplos, características propias de alguien que realmente ha tenido una transformación o que realmente ha sido evangelizado, ¿cierto?, con el poder dinámico de la palabra del Señor. Ahora, noten por favor que esto se suscribe a estos versículos. Noten, esta es otra versión que lo dice de manera quizás un poquito más clara. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido, no solo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes, y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Al contrario, ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle. Algunas cosas importantes, hermanos, para que podamos entender aquí. Tenemos ahí achicado un poco el versículo. Primero, ellos mismos cuentan. La palabra cuentan tiene que ver con la palabra pangelo y eso es informe. Había un informe que estaba siendo comunicado. ¿De parte de quién? De parte de las personas que no conocían a Dios. Podríamos decir, vino de parte de los vecinos el informe periodístico. Ellos mismos hablan de nuestra llegada, la llegada pastoral, a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle. Hermanos, es imposible, si usted es un creyente verdadero, que otros no se den cuenta. Otros van a hablar de usted. Otros van a dar informe acerca de que usted realmente es una persona cambiada. Aquí, en el contexto de los tesalonicenses, claramente otras personas informaron o daban informe, conversaban de que realmente los creyentes de Tesalónica habían sufrido un cambio. Y de hecho, Pablo usa términos precisos para referirse a ello. Dos, el énfasis del informe entonces es la conversión. Noten. Al contrario, ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero. ¿Qué quiere decir esto? El énfasis del informe, hermanos, es la conversión, y la conversión real resulta en hechos, no en intenciones. Sí, bueno, yo me voy a comprometer con el Señor. Sí, no, es necesario asistir a la iglesia, no es importante. Hermanos, la palabra conversión es una palabra muy, muy importante y debemos entenderla. De hecho, la conversión es la otra cara del arrepentimiento. Y déjeme explicarle algo que no debemos olvidar. Cuando el Nuevo Testamento habla de arrepentimiento, por ejemplo, esencialmente se refiere a una crisis psicológica, entre comillas. No estoy usando el concepto psicológico desde el punto de vista de la psicología, sino desde el punto de vista de la subjetividad propia de cada uno, de lo que nos sucede en nuestro foro interno. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es algo que sucede dentro de nosotros, en nuestro interior. Es una crisis que sufrimos, una crisis interna en la que la persona tiene un vuelco racional respecto a las ideas, respecto a su persona, respecto a Dios, respecto al pecado. El arrepentimiento concretamente es la palabra metanoía y se refiere a cambio de ideas. Por eso es que cuando nosotros, evidentemente, hablamos de creyentes, hablamos de personas que cambiaron de ideas con respecto a su pecado, con respecto a su forma de conducirse, con respecto a la vida misma, con respecto a Dios, con respecto a las prioridades. Eso es, hermanos, lo que sucede en un arrepentimiento. Hay un cambio desde dentro. Sin embargo, el Nuevo Testamento, para expresar la idea de la expresión objetiva del arrepentimiento, noten, la expresión objetiva, o sea, lo que cada persona puede observar y constatar, usa justamente la palabra conversión. Porque la palabra conversión es una palabra básicamente de movimiento. Es como una palabra sinestética, ¿cierto? Que subraya, valga la redundancia, movimiento. No subraya intencionalidad subjetiva. Subraya el acto mismo o los hechos concretos. Ahora, ¿cuál es la evidencia medible que, de hecho, dieron estas personas que fueron testigos de la conversión de los creyentes? Noten,
Ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron. Eso es objetivo, hermano. ¿Abandonaron qué cosa? Los ídolos y se volvieron. Ahí está el concepto de conversión. La palabra volverse, de hecho, es la traducción más concreta del término conversión, que tiene que ver con dar un vuelco de 180 grados. Ellos abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué? ¿Para quedarse sentados? Noten, para servirle. Eso es conversión, hermano. Cuando alguien dice, no, esa persona es creyente, pero no demuestra un vuelco en su vida, de sus prioridades, entonces esa persona no ha sido convertida. Puede que ha sido convencida, pero no convertida. La conversión, vuelvo a repetir, hermanos, es la expresión objetiva del arrepentimiento. Si hay un arrepentimiento de verdad, eso se va a manifestar en el fruto espiritual de ello, que es la conversión. Y la conversión siempre es medible. ¿Por qué? Porque son los actos los que revelan justamente y acompañan el verdadero arrepentimiento. Ahora, la conversión, hermanos de los tesalonicenses, incluyó también la santificación diaconal. ¿Qué significa eso? Santificación es dedicarse a, no solamente apartarse de, sino también ser apartado para. Los tesalonicenses, hermanos, abandonaron a los ídolos y se volvieron a Dios vivo y verdadero. Pablo quiere subrayar ahí la gran diferencia que hay entre los ídolos, ¿cierto?, de palo, de yeso, frente al Dios vivo, ¿cierto?, en relación a que Dios es tan opuesto, hermanos, a los ídolos de piedra, muertos, inertes. Dios vivo y verdadero, ¿para qué? Para servirle, hermano. Eso es diaconía. Cada creyente es un diácono, hermanos. Muchas veces es triste eso, porque no siempre, hermanos, lo entendemos de esa manera. No os canséis de hacer el bien, dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas. Y a veces podemos tirar la toalla. O que lo haga otro. ¿Por qué tengo que hacerlo siempre yo? Hermanos, cuando somos creyentes de verdad, somos llamados a servirle. Qué bueno que Cristo no se cansó, ¿cierto? Estoy cansado, ya no quiero hacer nada más por ustedes. Qué bueno que Dios no se cansó. Hermanos, la conversión de los tesalonicenses incluyó la santificación diaconal, el servir, no el quedarse sentados. Por eso en esta mañana, hermanos, le animo a usted a servir al Señor, a actuar, ¿cierto?, en concordancia con lo que somos. ¿Es usted un elegido de Dios? Entonces su vida debe demostrar también conversión, y la conversión habla de cambios de direcciones en la vida. Por último, hermanos, el último punto tiene que ver con lo siguiente. Una iglesia elegida está compuesta por miembros con esperanza. Vuelvo a repetir. Una iglesia elegida está compuesta por miembros con esperanza. Como mencionamos en el tema anterior, los tesalonicenses tenían una perspectiva positiva y esperanzadora de la venida del Señor. De hecho, eran esencialmente una iglesia con perspectiva escatológica esperanzadora. ¿Qué pasa cuando vemos las noticias? Seguramente usted se frustra y seguramente, como nosotros, elegimos mejor no ver noticias. ¿Por qué? Porque el mundo cada vez va de mal en peor. Sin embargo, como creyentes, hermanos, nuestra mirada escatológica, o sea, las cosas que tienen que venir, es positiva. ¿Por qué razón? Y Pablo lo explica aquí, justamente en esta sección final. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios verdadero, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Lo primero que quiero explicar aquí, hermanos, es que, de hecho, vuelvo a repetir, desde el versículo 4 al 10, es toda una sección. No hay puntos, ¿cierto?, finales aquí o puntos seguidos. Es todo un relato seguido. Los creyentes de Tesalónica se convirtieron al Señor, pero además de eso, tenían una mirada, ¿cierto?, añadida a ello. O sea, una mirada esperanzadora del futuro. Ahora,
tres preguntas que es importante entender. Y ahí está nuestro versículo. Y esperar de los cielos a su Hijo. Ese y esperar, ¿cierto? Esa conjunción es ilativa. No es algo aparte, viene de atrás. Los creyentes se convirtieron, ¿cierto?, al Señor. Demostraron conversión, pero al mismo tiempo constantemente estaban mirando hacia el futuro y de manera esperanzadora. Por eso el texto dice, y lo leo nuevamente desde el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué es lo que quiero añadir con esto? Es que la esperanza escatológica de los creyentes no era algo aparte, hermanos. Ellos vivían con perspectiva escatológica. Esta idea, ¿cierto?, habitual, y yo lo he dicho muchas veces, de que la escatología es algo secundario, en ningún momento yo al menos no lo encuentro eso en la Escritura. No, esas son doctrinas secundarias, no son tan importantes. Hermanos, cada cosa que escuchamos muchas veces que no tiene ningún asidero, en muchos casos se usan este tipo de silogismo para quizás simplemente restar importancia a lo que la Escritura pone, ¿cierto?, de relieve, con una importancia, por supuesto, primordial. Claramente los creyentes de Tesalónica vivían con este concepto de esperanza. Ahora, tres preguntas que tienen que ver con este versículo. ¿Cuál es la esperanza de los tesalonicenses? ¿Qué clase de liberación es la prometida? ¿A qué se refiere Pablo con la ira venidera? Hermanos, no debemos pasar por alto que este versículo es uno de los versículos clave de la epístola que forma toda una cadena de referencias en ambas epístolas, ¿cierto?, como estaremos viendo, que clarifican lo que era la esperanza de los tesalonicenses. Por otro lado, el Antiguo Testamento nos ofrece un patrón de los eventos futuros, pero no nos ofrece un cuadro acerca del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es una doctrina que era un misterio en el Antiguo Testamento y es desarrollada justamente aquí en estas epístolas. Ahora, la idea de que está teniendo, ¿cierto?, la idea de que hay una esperanza, de los tesalonicenses, hermanos, es una idea, es una revelación que no había sido, vale la redundancia, revelada en el Antiguo Testamento. Déjenme mostrarles el siguiente cuadro, porque voy a explicar 1 Tesalonicenses 1:10 de manera detallada en el próximo sermón. ¿Por qué razón? Porque es un versículo clave de la esperanza escatológica de la iglesia de los tesalonicenses y, por supuesto, de la iglesia bíblica en el día de hoy, de una iglesia bíblica. El patrón escatológico del Antiguo Testamento es el siguiente. Siempre se habla de un futuro día de Jehová, de periodos de juicios relativos, ¿cierto?, que vienen. Eso es lo que está en el futuro. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, notamos este patrón constante. Quiero que me acompañen, por favor, hermanos, a Isaías 61, solamente para que usted pueda constatar. Busque, por favor, en su Biblia, Isaías 61. Hay fenómenos hermenéuticos en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, que si no los consideramos, caemos en una interpretación deficiente de la palabra del Señor. Este cuadro nos puede ayudar un poco aquí a poder entender cuál es el patrón escatológico del Antiguo Testamento. Por supuesto, no hay un atisbo en el Antiguo Testamento de un arrebatamiento pre-tribulacional. ¿Por qué razón? Porque eso es consorte del Nuevo Testamento. Ahora, noten, por favor, hermanos, que hay un patrón constante en el Antiguo Testamento. No voy a dar todas las citas, si no terminaríamos quizás aquí ahora, pero siempre está el patrón de el día de Jehová, que culmina con la segunda venida de Cristo y el reino milenial. Siempre está este patrón constante. Noten Isaías 61. Aquí, de hecho, se menciona la primera venida, la segunda venida y el reino milenial. De manera, ¿cierto?, en primer lugar, como escorzo profético, pero después como concatenación profética. ¿A qué me refiero? Noten el versículo 61 del capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, esto es un pasaje mesiánico, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar
el año de la buena voluntad de Jehová. Y ponga un corte ahí. Pueden subrayarlo. ¿Por qué razón? Es porque toda esta sección del versículo 1 y 2, la primera parte del 2, se cumplió en la primera venida de Cristo, como claramente lo dice Lucas capítulo 2, 14. De hecho, el mismo Jesucristo es el que lee este pasaje, pero él nos sigue leyendo y deja afuera desde la conjunción para lo que sigue después. Noten el versículo 2. Si nosotros lo leemos seguido, en el texto está seguido, pero está ahí, ¿cierto? Lleva más de 2000 años de separación. Pero el profeta lo vio como 2 eventos seguidos, lo que se conoce como escorzo profético, y lo hemos visto en otra ocasión. Ahora, ¿qué es lo que se revela aquí, hermanos queridos? Cuando dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, bueno, la primera venida de Cristo, cuando Él estuvo en la tierra, sanando, pregonando las buenas nuevas. Pero aquí hay una antítesis a las buenas nuevas. El día de venganza del Dios nuestro. ¿Cuál es ese día de venganza que están viendo ustedes en la pantalla? El periodo de juicios de Dios, el día de Jehová, el día de la tribulación, la semana 70 de Daniel, que se equivale a 7 años de juicios que Dios, ¿cierto?, establece en su palabra. ¿Cómo culminan estos juicios? Con la segunda venida, y Zacarías 14 claramente establece que Cristo, ¿cierto?, o el Mesías en el lenguaje del Antiguo Testamento, pisa el monte de los olivos y este se parte en dos, dando paso, después de los tremendos juicios que van a haber ahí, al reino milenial. ¿Y dónde está el reino? Acá en Isaías 61. Hermanos, siga leyendo el versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí cerró Dios o Cristo el rollo cuando leyó ahí la sinagoga en Lucas capítulo 2. No leyó lo que sigue adelante, y lo que sigue adelante es, y el día de la venganza de nuestro Dios. Aquí corresponde eso a los juicios del día de Jehová. Y noten, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, algunos leen ahí iglesia, no, se refiere a Sión. Eso es una referencia, ¿cierto? ¿A quién? A Israel. Y noten, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Noten el versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y si usted sigue leyendo el pasaje, claramente usted se va a dar cuenta de lo que está hablando el profeta es de este patrón que se ve constantemente en el Antiguo Testamento: juicio y restauración. Juicio del gran día de Jehová y la restauración que tiene que ver con el reino milenial. Acompáñenme también, por favor, a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Solamente voy a mencionar 2 pasajes porque hay muchos pasajes, especialmente en profetas menores, que por supuesto en su momento vamos a retomar. Pero por favor acompáñenme, hermanos, al profeta menor, ese Joel capítulo 2, ¿cierto? Tenemos Oseas, Joel, ahí está Joel, Amós, está entre Oseas y Amós. Note que en el capítulo 2 de Joel, versículo 28, está describiendo el terrible acontecimiento escatológico del día de Jehová. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Dónde hemos leído este pasaje? Hechos capítulo 2. ¿Por qué razón, hermanos, se menciona esto en Hechos capítulo 2? Por el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Noten Hechos 2, dice versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hermanos, esta parte
tuvo su cumplimiento en parte en ellos dos, pero el versículo 19 y 20 no vio su cumplimiento cuando el Espíritu Santo bajó en Pentecostés. Noten lo que dice el versículo 19 y 20 de Hechos 2. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Si volvemos a Joel, dice Joel en el versículo 30 del capítulo 2, y daré prodigios en el cielo y en la tierra y sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, geográficamente, ¿dónde está el monte de Sión? ¿Dónde están ocurriéndose estos hechos? Hermanos, en Israel, en Jerusalén, en el monte de Sión. Y en Jerusalén, dice el texto en Joel, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente del cual él habrá llamado. Sáltese por favor al capítulo 3, versículo 15. Vuelvo a repetir el profeta en forma circular, como lo hemos estudiado. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión. ¿Qué es Sión? Es justamente el monte de Sión, un sitio clave, hermanos, para los futuros y la escatología futura. Y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será esperanza de su pueblo. ¿Cuál es el pueblo en el contexto de Joel? ¿La iglesia? No, hermanos, es Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, en mi monte, en Jerusalén, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. ¿Cómo es eso? ¿Jerusalén será santa? ¿Cómo es eso? Noten el versículo 18. Sucederá que en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por sobre todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová que regará el valle de Sitín. Y noten el versículo 20. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. ¿Qué está diciéndonos el Antiguo Testamento? Volvamos a Tesalonicenses para terminar. Este es el patrón, hermanos, del Antiguo Testamento. Por eso que hablamos en la introducción del estudio de estas epístolas, que el sabor que nos deja el último profeta del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan quién era? Malaquías, en su sabor amargo y agrio. ¿Se acuerdan? Lo leo solamente una vez más para que usted recuerde por qué razón el apóstol Pablo con el equipo pastoral nos hablan y tienen una connotación muy diferente a lo que nos cuentan los profetas del Antiguo Testamento. Noten lo que dice Malaquías 4:5. He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Cuál es la connotación y el sabor del Antiguo Testamento en este sentido? Es un sabor amargo, porque lo que espera, hermanos, Israel, es juicios. Los que esperan los incrédulos, las naciones, es juicios. Después viene el reino, por supuesto. Ahora, teniendo en cuenta esto, la interpretación reformada, hermanos, y esto tengo que decirlo porque lamentablemente cada vez más estamos viendo la influencia de la teología reformada, es muy diferente a lo que nosotros creemos, enseña la Escritura. Y esto es como una advertencia también para usted y para nosotros, de tener cuidado de a quién también estamos escuchando. El concepto reformado nos dice de que el arrebatamiento y la segunda venida son eventos concomitantes, son un solo evento. Hermanos, ¿cuál es la implicancia de la interpretación reformada? Podemos preguntar, ¿en esto se basa la esperanza que Pablo enseñó a los tesalonicenses? ¿Esperar la segunda venida? ¿Cuál es la implicancia, hermanos, de entender de que el arrebatamiento y la segunda venida, que tiene que ver con el día, ¿cierto?, la aparición de Cristo, el Mesías, ¿cierto?, concluyendo todos los juicios del día de Jehová? ¿Cuál es la implicancia de eso? Noten, por favor, estoy terminando. Déjeme comentarle un poquito lo que dice este comentario para que usted pueda entender. Solamente cito un comentario nada más. No quiero llenar de comentarios esta exposición ya final, con estas diapositivas finales. Este autor dice lo siguiente:
Este comentario toma la postura de que la venida de Cristo para arrebatar a la iglesia en 4, 15 y 17 de Tesalonicenses está en sincronía, o sea, es el mismo evento, con la venida del Hijo del Hombre para reunir a los elegidos de Mateo 24, 30 y 31, un pasaje que no está refiriéndose a la iglesia. Sin embargo, este autor sigue diciendo, hay otros que argumentan que si la iglesia no va a sufrir la ira de Dios, y si por definición la tribulación es la ira de Dios, entonces es necesario que la iglesia esté ya fuera del planeta cuando empiece la tribulación. Añade este autor, Gary Shorgren, la lógica es débil, dice él. ¿Por qué razón? En Mateo 24 y a lo largo de Apocalipsis se dice que el pueblo de Dios está sobre la tierra durante la tribulación del fin de los tiempos, pero no como receptores de la ira de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque yo no sé qué observan estos comentaristas, pueden ser muy preparados y todo, pero lo que vamos a hacer en el segundo sermón que voy a dar específicamente de 1 Tesalonicenses 1:10, voy a ver y vamos a ver solamente ese versículo a la luz de Mateo 24, también comparando para darnos cuenta que no tienen nada que ver uno con el otro. Y como el propio pasaje de 1 Tesalonicenses 1:10 es suficientemente claro al leer el contexto, ¿cierto? Y cómo nos ayuda a entender que claramente la esperanza de los tesalonicenses no era esa. Por eso la pregunta aquí, ¿es acaso esta es la esperanza de los tesalonicenses? Hermanos, esta es la implicancia, ¿cierto?, de la teoría reformada. Ustedes tienen aquí, ¿cierto?, la teoría de que el arrebatamiento y la segunda venida son lo mismo cuando nosotros creemos que la Escritura revela que son eventos separados. Sin embargo, la implicancia reformada es que la iglesia pasaría por los grandes juicios del día de Jehová. Yo no sé cómo puede llamarse eso esperanza, hermanos, escatológica. ¿Por qué razón? Es porque cuando notamos nosotros, hermanos, la esperanza de los tesalonicenses, notamos en el Nuevo Testamento este tenor que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Dice Tito 2:13, Pablo escribiendo a los creyentes, en este caso al pastor joven Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? Dice Pablo justamente en Tesalonicenses, que forma parte de lo que es la cadena de esperanza. O gozo, corona de que me gloríe, no lo sois vosotros, tesalonicenses y la iglesia en general, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Versículo 13 del capítulo 3. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Dios nuestro Padre y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y noten el versículo 23 del capítulo 5 de la primera epístola, que no lo tengo acá, y se los leo. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es la esperanza de los tesalonicenses? ¿Es esperar las señales de los juicios? ¿O es esperar a una persona? No quiero adelantarme más, pero eso lo vamos a explicar en el segundo sermón que, por supuesto, se hace necesario. Segunda pregunta, y solamente lo respondo de manera introductoria. ¿Qué clase de liberación es la que Pablo está prometiendo a los tesalonicenses? Noten el texto. Una lectura llana del texto nos ayuda a entenderlo. Y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Otra pregunta, ¿por qué Pablo enfatiza tanto el nombre de Cristo? Dice a su Hijo, ¿o por qué lo enfatiza de esa manera? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa es la liberación. Por eso la pregunta es importante, la que viene. Pablo, entonces, con la ira venidera. La mayoría de estos autores, hermanos, ignorando el contexto de estas epístolas, llegan a decir que la ira venidera es la ira eterna. Pero veremos que la ira venidera tiene que ver justamente con lo que proponen todos los profetas y con lo que Pablo tiene en mente, aún en las mismas epístolas, relativo al día de Jehová. Déjenme concluir con lo siguiente.
Hemos visto esta mañana, ¿cierto? Solamente la sección de los versículos 4 al 10. Y hemos concluido que una iglesia elegida está compuesta por miembros evangélicos. Usted entiende, hermanos, a qué nos referimos con miembros evangélicos. No me estoy refiriendo a miembros nominales. La pregunta ¿es usted un miembro transformado por el evangelio? ¿Es usted un miembro que realmente escuchó de verdad lo que es el evangelio bíblico? Yo espero que sí, hermanos, porque es vital que cada uno de los miembros de una iglesia que es elegida, por supuesto, manifieste las características de una persona que fue evangelizada de verdad. Segunda cosa, una iglesia elegida está compuesta por miembros activos. Hermanos, si usted es creyente de verdad, no va a ser una persona que se queda sentada. Noten en las características de la iglesia tesalónica. Ellos se convirtieron, ¿cierto? No para quedarse sentados, sino para servir al Dios verdadero. Hermanos, no tengo que explicar eso con más detalle. Tercero, una iglesia elegida está compuesta por miembros testimoniales. ¿Qué significa eso? Pablo llega a decir, nosotros no tenemos que decir nada porque ustedes han manifestado, han dado testimonio en todo lugar. Todos saben que son creyentes. Hermanos, ¿conocen sus vecinos? ¿Conocen sus colegas que usted es un creyente? ¿Somos una iglesia testimonial? Recuerden, una iglesia evangélica es una iglesia que ha sido evangelizada, pero a la vez es una iglesia que evangeliza. Dios nos ayude pronto a volver, hermanos, a salir también a evangelizar, como lo hacíamos en su momento. Cuarto, una iglesia elegida está compuesta por miembros convertidos. La palabra conversión acentúa los actos medibles, los actos objetivos. La palabra objetivo tiene que ver con lo ocular, con lo que se puede ver. ¿Cuánta gente nació en la iglesia, hizo la oración del pecador, pero jamás ha tenido un vuelco en su vida de 180 grados? Hermanos, la Biblia me dice que esas personas no son convertidas, porque jamás conocieron al Señor de la Biblia. Por eso es importante preguntarnos esta mañana, ¿es usted una persona que ha volteado de los ídolos para servir o volverse al Dios vivo y verdadero? Porque Dios está vivo y es un Dios verdadero, para servirlo. Y por último, hermanos, una iglesia elegida está compuesta por miembros con esperanza. Hermanos, puede que el mundo se destruya, y de hecho el mundo no va a cambiar, cada vez está peor. Pero los creyentes tenemos la esperanza en una persona, no en señales, como voy a explicar posteriormente. ¿Esperamos a quién? ¿Cuál es la esperanza de la iglesia primitiva? Esperamos a Cristo. Y noten cómo se subraya la palabra, a Jesús. Jesús es un Salvador. Él ya nos salvó de la ira eterna, nos salvó del juicio del trono blanco, el juicio, ¿cierto?, del infierno, pero nos salvará del futuro juicio del día, ¿cierto?, de Dios, de los juicios de Dios. Nosotros creemos que sí, por supuesto, y vamos a explicarlo, hermanos, con más detalle en el próximo sermón. Dios nos ayude, hermanos, a que seamos consecuentes con lo que la Biblia enseña con respecto a lo que es una iglesia elegida.